Si eres usuario de teléfonos Android y te gustan los smartwatches, estás de suerte. Acaban de lanzar el reloj inteligente con Wear OS más potente y con mayor autonomía del mercado, con el que podemos hacer absolutamente todo desde nuestra muñeca. Incluso contestar WhatsApp o hacer llamadas y recibir llamadas, y todo por un precio seguramente por debajo de lo que te imaginas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Os tengo que decir que este smartwatch que llevo en la muñeca me ha flipado de verdad. Y sí, antes de empezar os voy a hacer spoiler. Si alguien me pide una recomendación de un smartwatch potente, con el que pueda hacer absolutamente todo, mi recomendación es completamente clara. Cómprate un TicWatch Pro 5, que además tiene un precio brutal en el enlace que os dejo justo en la descripción del vídeo. De todas formas, esta recomendación tiene un pequeño matiz que os voy a contar luego, así que quedaros hasta el final. El reloj viene en una discreta caja donde nos muestran su diseño en la parte frontal. Por supuesto, nos comentan que se trata de un smartwatch con sistema operativo Android para relojes, es decir, Wear OS, y también nos indican algunas de sus características más destacables, como es que lleva el procesador más potente hasta la fecha para relojes inteligentes, el Snapdragon W5 Plus generación 1 y otros tantos. Dentro de la caja nos viene documentación como siempre, nos viene el reloj y nos viene su cargador, que no es inalámbrico, sino magnético, con pines de carga. Quizás este sea el punto que menos me ha gustado de este smartwatch, pero por lo menos tenemos carga rápida. El reloj es capaz de cargarse del 0 al 65% en solo media hora. Por otro lado, el reloj tiene un diseño que me gusta mucho, con muchas novedades frente al antecesor TicWatch Pro 3, del cual ya publiqué un vídeo en este canal de YouTube hace más o menos como 2 años, un vídeo que os dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo. Y este TicWatch Pro 5 cuenta con una correa de 24 milímetros universal, con un grosor de unos 12,6 milímetros, con un peso con correa y con el protector de pantalla que yo le he puesto de unos 63 gramos, y es muy cómodo para su tamaño, de verdad. No es de los smartwatches más grandes que he probado, pero tampoco de los más pequeños. Lo que os puedo asegurar es que he sido capaz de dormir con él sin ningún tipo de problema, y a mí me cuesta bastante dormir con un reloj. Está fabricado en materiales como el acero inoxidable, el aluminio, también lleva nylon de alta resistencia con fibra de vidrio, y cuenta con una gran pantalla de 1,43 pulgadas con protección Corning Gorilla Glass. Bueno, una pantalla no, lleva 2 pantallas. Una pantalla transflectiva de bajo consumo y retroiluminada, que se ve de muerte con sol y que nos da información de la hora, fecha, pasos, frecuencia cardíaca y batería. Además, el color de esta pantalla de bajo consumo va variando dependiendo de nuestra frecuencia cardíaca. De normal está en un tono así azulito, pero si tenemos la frecuencia cardíaca muy alta, la cual está midiendo constantemente, se va a poner en un rojo, va a ir pasando por diferentes colores, lo cual está bastante chulo. Y la pantalla principal que tiene es una pantalla AMOLED de 466 x 466 píxeles con ajuste de brillo automático, y que también se ve genial, desde la que hacemos todo lo demás. En esta pantalla podremos instalar más de 100 watch face. El reloj cuenta con una batería de 628 mAh que nos va a dar una autonomía brutal. Fijaros, con la pantalla de bajo consumo, haciendo uso de este modo esencial solamente con esta pantalla, según la marca nos va a dar hasta 45 días de autonomía. Yo no lo he probado con esta pantalla únicamente porque obviamente he estado probando el reloj a fondo, pero haciendo uso de su modo inteligente, es decir, utilizando las 2 pantallas, según la marca nos va a dar una autonomía de hasta 80 horas, o lo que es lo mismo, más de 3 días, aunque a mí personalmente me ha dado hasta 4 días. Esto me encanta porque puedo hacer una escapada de fin de semana tranquilo sin tener que llevar el cargador del reloj. Esta es la mejor autonomía que he tenido en un smartwatch con sistema operativo Wear OS, y está también muy por encima la autonomía que me ofrece mi Apple Watch Series 7. El reloj tiene 2 botones, uno para entrar en las últimas aplicaciones utilizadas y una corona que pulsándola entraremos en todas las aplicaciones, y además cuando la giramos podemos navegar por los diferentes menús y nos da esa respuesta áptica tan chula como la que tienen los Apple Watch. Esto es novedad en los TicWatch. Al lado de los botones tenemos el micrófono para las llamadas o para utilizar el asistente de voz, y al otro lado tenemos el altavoz. Como os decía antes, se trata del smartwatch más potente del mercado con Wear OS. Cuenta con todas las características que os estaré dejando en pantalla, donde destaca su potente procesador de Qualcomm. De hecho es el más potente hasta la fecha, ni siquiera Samsung monta un procesador tan potente en sus smartwatch. Cuenta con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento que podremos utilizar para almacenar música, podcast de forma offline o por supuesto para instalar aplicaciones. Además tiene GPS, brújula, barómetro y NFC para hacer pagos con el reloj. Y por supuesto podremos emparejarlo con auriculares Bluetooth, ya que cuenta con conectividad Bluetooth 5.2 y también cuenta con conectividad Wi-Fi a 2,4 GHz. La fluidez al movernos por los diferentes menús es brutal, va muy bien. Según la marca, una mejora de más del 50% en potencia, dobla en rendimiento a la generación anterior, y además es un reloj con más funciones, siendo un reloj un 30% más pequeño que la generación anterior. Desplazando de arriba hacia abajo tendremos el centro de control, donde tenemos
menos accesible el icono para poder pagar rápidamente con el reloj. También podremos ajustar el brillo manualmente, encender la linterna, etcétera. Desplazando de abajo hacia arriba accedemos a las notificaciones y desplazando de derecha a izquierda o viceversa accedemos a las tarjetas. Clima, actividad, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, etc. Por defecto nos viene una suite de aplicaciones de la propia marca que son todas aquellas que acaban en TIC y que me han funcionado muy bien para medir el sueño. Además nos da un montón de información sobre esto en la propia pantalla del reloj. La aplicación de ejercicio también tiene un montón de actividades deportivas, en concreto más de 100. Incluso podremos realizar actividades acuáticas con el reloj, como por ejemplo la natación, ya que soporta hasta 5 atmósferas de profundidad y también cuenta con certificación militar, lo que lo hace bastante resistente. Todas estas aplicaciones me han funcionado muy bien y además su GPS va de escándalo, coge señal muy rápido y podemos monitorizar la ruta al aire libre al milímetro. Me gusta mucho su función medir con un toque, con la que el reloj mide de una sola vez en 90 segundos solamente nuestra frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria y el estrés, y me gusta que también es capaz de medir los pisos subidos. Todos estos sensores con las aplicaciones que vienen integradas en el sistema operativo me han funcionado muy bien, creo que me han dado datos bastante fiables bajo mi punto de vista. Pero no olvidemos que tenemos sistema operativo Wear OS en su versión 3.5, la última versión disponible, es decir, tenemos un sistema operativo Android pero para relojes. Por lo que también tenemos un Play Store desde el que podemos instalar cualquier aplicación en este sistema. Yo he instalado por ejemplo Spotify, he instalado la aplicación de notas de Google, he instalado Telegram, he instalado Strava. Es decir, podemos instalar cualquier aplicación que se nos ocurra para medir nuestra actividad o para cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, para controlar la cámara de mi Pixel 7 he instalado la aplicación de cámara de Google y desde el propio reloj me puedo encuadrar, me puedo ver, puedo disparar, puedo grabar vídeo, puedo hacerlo todo. También me encanta llevar Google Maps en mi muñeca cuando no sé llegar a pie a algún sitio y esto me evita tener que ir con el teléfono móvil en la mano por la calle. Y bueno, lo que os digo, el tema de las aplicaciones con Wear OS es lo mejor que tiene este sistema operativo. Tanto hacer llamadas desde el reloj como recibirlas en el reloj es completamente funcional, ninguna pega en esto. Dígame. Niño, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo me oyes? Bien, te oigo bien. Vale. Un poquillo de eco, pero bien. Vale, bueno, porque estoy en el salón, estoy haciendo una prueba con el TicWatch. Se oye bastante fuerte el altavoz, creo que han mejorado el altavoz un poquito. Y si tú me oyes bien con el micro... Lo estuve probando y sí, se escucha bien. Vale, pues nada. Bien, sí. Era la prueba que quería hacer. Gracias. Vale, nada. Chao. Y lo mismo a la hora de recibir notificaciones de WhatsApp, por ejemplo, incluso emoticonos podremos ver y podremos contestar estos mensajes escribiendo o con dictado a través de voz. Ok, se ve todo muy bien. Y desde la aplicación de Moveboy podemos configurarlo absolutamente todo. Es una aplicación bien trabajada, pero es muy sencilla. Nos muestra una pestaña de estadísticas con un resumen de nuestra actividad, ejercicio, sueño. Además nos muestra también la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el estrés, el oxígeno máximo. Obviamente, desde la aplicación para el móvil tenemos información más detallada de todo esto que si lo miramos directamente desde el propio reloj. La aplicación también tiene otra pestaña de dispositivo donde podremos instalar Watch Face, administrar las tarjetas del reloj, hacer los diferentes ajustes del reloj directamente desde el móvil. Al principio del vídeo os decía que me parecía un smartwatch altamente recomendable, pero con un único matiz. Y ese único matiz es si tu teléfono es Android. Si tienes un iPhone, olvidaos de este smartwatch. A diferencia del TicWatch Pro 3, el cual era relativamente funcional con el sistema operativo iOS, este TicWatch Pro 5 no lo es para nada en absoluto. De hecho, no lo podremos ni siquiera emparejar con un iPhone, por lo tanto, si tienes un iPhone, sería raro que buscaras un smartwatch de este tipo teniendo los Apple Watch, sobre todo porque tenemos, por ejemplo, el Apple Watch SE, creo que a partir de 300 euros más o menos, y ningún smartwatch te va a dar mejor experiencia que un Apple Watch con un iPhone. Es decir, si tienes un iPhone, la mejor experiencia la vas a encontrar en un Apple Watch, obviamente. Pero si tu teléfono es Android y quieres el smartwatch más potente del mercado hasta la fecha, esta es la mejor opción y se puede comprar por unos 360 euros de precio oficial, pero más barato aún haciéndolo a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo y utilizando el cupón descuento que también os dejo en la descripción del vídeo y que no sé durante cuánto tiempo durará. Y para quien se lo pregunte, no, a día de hoy no tenemos una versión de este smartwatch con conectividad LTE, es decir, que sea compatible
compatible con tarjetas eSIM. Es posible que la marca lo saque un poquito más adelante, pero seguramente será un smartwatch más caro. Dime en comentarios si utilizas un smartwatch con sistema operativo Wear OS, es un dato que me interesa mucho, así que voy a estar leyendo todos los comentarios. Además, te digo una cosa, ¿sabes lo que es completamente gratis? Pues es completamente gratis que te suscribas al canal y que actives la campanita, así que si no lo has hecho lo puedes hacer ahora mismo. Yo como siempre te dejo un vídeo que creo que te puede gustar justo por aquí, así que le puedes pinchar y me despido sin más, hasta el próximo vídeo. Chao.